nuestras comunidades. Claro que sí. Quiero darle la bienvenida a las personas que están conectadas con nosotros en este momento, a Lina Marcela, a Doraluz, buenas noches, al amigo Álvaro Flores, Patricia Pacheco, Dayana, Luisa Fernanda, María Fernanda, Eilen, María Camila, Nacha Newman, Valentina, Jorge, María Victoria Angélica, Judith Cartagena, que va a ser la persona que va a liderar este conversatorio hoy con usted, poeta, comunicadora, amiga y alma de las comunicaciones de la Feria Latinoamericana del Libro. Bienvenida y muchísimas gracias por seguir soportándonos. Gracias, Walter. Para mí es un gusto muy grande. El cansancio ni siquiera le paramos bolas, porque definitivamente esta fiesta de la literatura merece la pena y está permitiendo que no solamente Cartagena, sino Colombia y Latinoamérica conozcan tanta belleza a través de las letras plasmadas por cada uno de estos autores que se han hecho presentes desde el día de ayer y cada uno de estos artistas que han aceptado esta invitación, que siendo loca es maravillosa, porque si la vida no fuera loca no sería vida. Totalmente. Quiero darle las gracias a Carlos Suárez por hacer posible tanta belleza. De verdad que hay que decirlo, sin Carlos no hubiésemos logrado hacer todo lo que estamos haciendo. Carlos, muchísimas gracias por aceptar este reto. Y bueno, ya hace parte de la familia Felicardi, de aquí no sale ni abarrado, sale de este gran conglomerado de artistas y de gestores culturales. Lina Marcela, bienvenida, Lina Marcela, gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, los dejo. Muchas gracias. Hermanos, sí, los dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Walter, pues muchas gracias. Para mí es un gusto, para mí es un privilegio poder compartir en este momento la presentación del maestro Julio Sierra Domínguez, de quien tengo el gusto de haber conocido gracias a Marta Elena Hoyos y a quien le debo dar las gracias públicamente, porque cuando nació Nardo para ellos me llamó y me dijo: yo te voy a escribir la contraportada, y yo estaba con esa página en blanco y yo no sabía qué iba a hacer con ella, y él me llamó y me dijo: yo te voy a mandar un texto, y me lo envió y le puso ese sello de Julio Sierra Domínguez a Nardo para ellos, que fue mi primer poemario, y ha sido una bendición muy grande pues poder compartir con él, y de quien cada día aprendo, presente o ausente del maestro Julio. Uno todos los días aprende grandes cosas. El solo hecho de sentir su energía ya es todo un aprendizaje, y para mí, maestro, es un gran privilegio poder compartir con ustedes este conversatorio. Y quiero decirle a todas las personas que están en la sala, a quienes están en la sala y a quienes están a través de nuestras transmisiones, a través de la plataforma oficial de la feria, felicar.com, www.felicar.com, y a quienes están aquí a través de esta transmisión en la fanpage de la Feria Latinoamericana del Libro, decirles: gracias por confiar, gracias por creer, porque el hecho de que ustedes saquen ese ratito para conectarse y conocer de todos estos autores, nos están diciendo a la Feria Latinoamericana del Libro: nosotros creemos en ustedes, y para nosotros ese es un voto de confianza al que vamos a trabajar para estar siempre a la altura. Por eso tan selecto el grupo de personas que nos acompañan, y por eso estos compartires son tan maravillosos. Les pedimos también que compartan a través de sus redes sociales el enlace de nuestro Facebook Live, para que muchas otras personas se conecten con toda esta maravilla que trae la palabra y la letra. Y hoy pues la dicha, maestro, yo sé que ya me lo saludaron, pero déjeme darle la bienvenida oficialmente a este conversatorio, donde vamos a presentar uno de sus partos literarios, un libro que ha dado muchas vueltas a nivel del mundo, porque yo sé que mucha gente en el mundo tiene este libro y muchas personas quieren siempre leer y están pendientes de cuando el maestro Julio Sierra publica una nueva obra para acceder a ellas. Así que, maestro, el privilegio es mío. Bienvenido. Qué rico poder conversar con usted hoy. Bueno, yo creo que es una bondad y una generosidad de ustedes el abrirme esta ventana para compartir con todas las personas de América Latina, con los latinoamericanos que ahora están conectados,
con mis paisanos de este país tan maravilloso y tan querido, y que a través de la palabra tiene una manifestación diferente de cantar un himno con toda gloria, porque la tercera feria latinoamericana del libro ha sido una opción en un momento preciso donde nosotros tenemos que cantarle a Colombia la gloria nuestra, diferente a conceptos que en un momento traten de hacer caminos totalmente diferentes. Es un orgullo estar con ustedes en la feria y venir aquí a compartir con todas las personas que están conectados con nosotros para presentar una de las obras que ha tenido un recorrido, se podría decir, bonito dentro de la estructura de una obra, de un ensayo novela, como lo llamaba el maestro Jairo Mercado Romero, a través de la vida y la obra musical de un protagonista de gran valía. Pues maestro, precisamente nosotros estamos acostumbrados a leerlo a ustedes en muchas facetas. Yo tengo muy presente algunos libros suyos y tengo muy presente aquel folleto que sacó usted tan educativo sobre la relación de pareja, que me parece que es un tema que no pierde vigencia, pero usted como hombre de docencia, usted como hombre creador de otros seres, en el sentido de que desde su ejercicio como docente ha logrado impactar muchas vidas de manera muy positiva y lo hemos podido contemplar las personas que hemos compartido con usted en diferentes escenarios, en diferentes momentos. Ceremonias del Caribe, un cruce de culturas ancestrales. Tomar una persona como la persona que usted toma en este libro, que es Pedro Manuel Torres, Pello Torres, y hacerle todo el proceso de seguimiento hasta poder plasmar un ensayo novela, pero más allá de ser una novela, lo que logra usted en esta obra es mostrar todo un proceso y toda una cultura desde lo ancestral para traerla a un personaje como él. Háblenos un poco de esta génesis, de este texto, Ceremonias del Caribe. Sí, es un enamoramiento y el fruto de un enamoramiento, porque estoy convencido que América Latina debe levantar su voz. Ya está bueno de esa historia que nosotros estamos obligados a reconocer sin ser nuestra y manifestar una historia nueva. Esta obra, Ceremonias del Caribe, en su primera edición salió con un título, Ceremonias del Trópico, pero dado el vínculo con la Universidad de Nairobi en África, estudiamos con ellos y con nuestra casa editorial el título, en cuanto que la Universidad de Nairobi consideraba que trópico es una amplitud de alto reconocimiento en el contexto mismo de los países europeos y en África. Y que yo lo que contaba ahí eran historias que se daban en una parte determinada muy hermosa que era el Caribe. Que por qué no estudiábamos esa posibilidad de entregar desde el mismo título la provocación de conocer el Caribe a través de la obra. Entonces quedamos de acuerdo en que la segunda edición sería, que es esta, Ceremonias del Caribe, un cruce de culturas ancestrales. De culturas ancestrales porque la Universidad de Nairobi, dentro de las 7 obras que escogió para Colombia, o en Colombia, perdón, para mostrar la influencia de la cultura negroide, llamémoslo así, en la cultura aborigen americana. Entonces, el cruce de las culturas ancestrales, porque encontramos en ese protagonista, que vamos a hablar de él, Pello Torres, encontramos toda la confluencia negroide colocada al servicio del fundamento cultural aborigen. Y eso dio el comienzo de la obra y dio el comienzo del título de esta segunda edición. La obra Ceremonias del Caribe, un cruce de culturas ancestrales, tiene una estructura determinada y es, podríamos decir, el efecto de un estudio etnográfico para encontrar la vida desde la raíz misma de un músico que entregó toda su vida al desarrollo de los pentagramas. Y eso fue valioso. Y lo primero que hicimos
fue seleccionar el personaje. Pello Torres. Ahora, ¿por qué Pello Torres en el contexto del Caribe colombiano? ¿Por qué? Porque la música de Pello Torres era de raigambre, era de abajo hacia arriba, era de la raíz hacia el follaje. Y entonces eso me llamó mucho la atención de que fuera Pello Torres. Además, por la majestuosidad del don de gente que tenía él, e independientemente que en la historia de los músicos, casi siempre los padres no estuvieron de acuerdo en que sus hijos en aquellas épocas fueran músicos, porque tenían un concepto totalmente diferente de la formación de una persona en música. Siempre la contextualizaban en los bandangos, en las fiestas callejeras, en las borracheras, etcétera. Y ellos cuidaban a sus hijos y decían, todo lo que quieras estudiar o hacer, menos músico. Pero hay personas que nacieron signadas a ser músicos y Pello Torres fue uno de ellos. Y Digno Néstor, su padre, era músico y todos sus tíos eran músicos. Y el pueblo donde él nació tenía 3 bandas de músicos cuando él nació. Y la confluencia misma de los nombres. Su mamá se llamaba Juana Bautista y el papá Digno Néstor. Esa confluencia también es sonora y nació en un barrio determinado, el Palenquito. Ya eso es sonoro. Palenque, Palenquito. Ahí nació Pello Torres, en un pueblo que está cruzado por el Canal del Dique, en una vía supremamente hermosa cerquita de Calamar. Y óiganme el nombre del pueblo donde nació Pedro Manuel Torres Arroyo. Barrancanueva del Rey. Ese es el nombre del pueblo. Porque en el río Magdalena estaban las barrancas. Barranca de Loba, Barranca Vieja, Barrancanueva del Rey y posteriormente Calamar. Y la barranca más pequeña era Barranquilla. Era Barranquilla. Pero Pedro Torres nació ahí cerquita de Calamar, ahí donde los negros y los aborígenes hicieron ese canal desde Cartagena hasta unirse con el río Magdalena, llamado hoy el Canal del Dique. Maestro Julio Sierra, escuchar todo ese contar suyo de la génesis de esta obra, lo hace vibrar a uno y vivir ese escenario. Entonces, me quiero imaginar cómo va a ser coger el libro y empezar a deleitarnos página a página. Usted es docente y ha dedicado gran parte de su vida a enseñar a otras personas y lo hace no solamente en un claustro universitario. ¿Cómo maneja usted en este momento? Hablemos del momento en que está construyendo este argumento. ¿Cómo lo empieza a manejar en todo ese contexto en el que Pello se desenvuelve y empieza a generar todo ese impacto? ¿Y cómo se distribuye Julio Sierra docente, Julio Sierra cultor, Julio Sierra gestor cultural, con el poder compartir este espacio y poderlo plasmar a través de este texto? Sí, las cosas cuando se prefieren florecen. Y cuando el enamoramiento es el alma de lo que uno quiere hacer, eso surge. A mí me llamó la atención Pello Torres. Entonces busqué el epicentro, Barrancanueva del Rey. Y me fui hasta Barrancanueva del Rey. Cuando llegué, no sabía qué hacer, no sabía a quién preguntar, pero se me vino a la cabeza. En todo pueblo hay un cementerio y aquí a la memoria de Falborda, porque él le dio un nombre a esa técnica que yo utilicé. Me fui al cementerio de Barrancanueva del Rey y escribí los nombres de más o menos 20 personas de las que estaban enterradas en ese cementerio, fecha de nacimiento y fecha de muerte. Regresé a la calle principal y fui a la tienda y señalé una de las personas. ¿Dónde vive Manuel Palacios? Y me dicen, ¿usted pero qué pregunta por él? Le digo, no, porque estoy interesado en conocerle. Bueno, le vamos a decir lo siguiente, él vive y como se dan las direcciones aquí. Siga a 3 cuadras, dobla a la derecha, ahí está una tienda
ahí a 3 casas de la tienda, ahí vive él. Y tenga cuidado en al hablarle, porque él es sordo. Tiene que hablarle muy fuerte para que le escuche. Cuando yo llego allá y toco, me contesta un señor del fondo del patio y me dice, ya voy. Cuando yo le doy el nombre, él sale todavía colocándose la camisa. Y le digo yo, don Manuel, el tiempo no pasa, ¿cómo está usted de joven? Y me dice, ¿verdad que no pasa porque usted también está joven? Ahí empezó la conversación. Y le dije, ¿quién era Rita Tres Palacios? Él se quedó expectante y me dijo, ¿usted por qué me pregunta eso? Le dije, porque ella falleció hace poco, hace apenas 15 años. Falleció el 5 de agosto de 1900 tal. Y dice, ¿usted por qué sabe? Digo, porque esa es la fecha, o me equivoqué. Dice, no señor, lo que me sorprende es por qué lo sabe. Bueno, porque es una persona muy representativa en el pueblo. Él, un señor de edad, la edad se respeta, me dice, ella era mi hermana. Y me empezó a contar la vida de ella. Y me dijo, ella organizaba las fiestas del pueblo. Se entusiasmaba mucho. Bailaba hasta con las gaitas y con las bandas. Bailaba. Pero cuando Pello Torres tocaba aquí, ella se desembombaba bailando. Y yo le dije, ¿y quién es Pello Torres? Y me empezó a contar la historia. Ahí coloqué el primer paso de la historia de Pello Torres. Y así la fue hilando, porque él me dijo de otra persona que conocía de Pello Torres. Y así sucesivamente, y un día de San Joaquín, que es el patrono del pueblo, entonces la gente estaba alrededor del fundamento religioso. Y yo, pues aproveché la circunstancia. Al poco tiempo regresé allá, reuní a quienes fueron quienes me entregaron los datos, que me dieron la información, y les leí el capítulo 1, 2 y 3. Y uno de ellos levantó la mano y me dice, señor, ¿usted por qué sabe tanto de nosotros? Y yo le respondí enseguida y le dije, porque ustedes me lo contaron. Y así empezó la historia. Los 3 primeros capítulos, que después fueron 4 y después 5, hasta escribir los 20 capítulos que tiene la obra. Y empezar con la historia de Pello Torres y terminar con la gloria de Pello Torres. Entonces me tuve que regresar en un estudio detallado, regresar en el tiempo, hasta el punto que al maestro Pello Torres, cuando lo iban a entrevistar, él decía, bueno, yo les voy a decir lo que yo sé de mí. La otra parte se la dice el profesor Julio Sierra, porque yo me regresé 200 años en la vida de Pello Torres. Ahora, para quienes son estudiosos de la etnografía, me podrían hacer la pregunta, ¿y cómo te regresaste? Preguntando en los archivos, en las iglesias, las partidas de bautismo me daban el nombre y eso me decían quiénes eran los padres y me regresaba y así sucesivamente hasta regresarme 200 años y encontrar toda la alegría y la profundidad musical que había, porque en el pueblo Barrancanueva del Rey había 3 bandas cuando Pello Torres nació y ya habían llegado los instrumentos metálicos por el río Magdalena, que ha sido siempre la vertiente de la cultura colombiana. No las carreteras, fue el río. El río nos trajo a nosotros la inclusión de la cultura europea, de la cultura oriental y aún de Centroamérica, cruzaba por el río. Ahí encontramos nosotros a los familiares de Lucho Bermúdez, y ahí encontramos nosotros a las bandas, y ahí encontramos nosotros a las bandas musicales, y ahí encontramos a Pello Torres. Entonces, de eso se trata. Y por eso la música es tan significativa. Yo creo que si Colombia le abre la compuerta a lo que, voy a utilizar una palabra que no me gusta mucho, pero que está en el ambiente, a la industria de la cultura como un fundamento del desarrollo de los pueblos, nosotros tendríamos una manera diferente de vivir. Una manera diferente de vivir.
donde los artistas tengan por sí solos las calidades necesarias para vivir bien. Porque Colombia tiene fundamento para ello. Y así empezó la historia. Hasta cuando Pello Torres se hizo pequeño, se hizo un estudiante de la escuela y lo colocaban a cuidar las rosas, llámese rosa, a los cultivos de maíz, de ñame que tenían cerquita del río. Y ahí escuchó él la primera melodía. Cuando escuchaba, el saíno está en la rosa y se está comiendo el maíz. El saíno está en la rosa y se está comiendo el maíz. Güey, perro, güey, pa' qué, güey, perro, güey, pa' qué, güey, perro, güey, pa' qué. Ahí empezó Pello Torres a escuchar esos cantos, a escuchar el canto del cruce del río y la confluencia de quienes se bajaban en Barranca Nueva del Rey por asuntos comerciales, porque Barranca Nueva del Rey estaba cerquita de Calamar y ya el canal del dique, que fue elaborado por los aborígenes y más por los negros de África que anclaron en Cartagena de Indias y que hicieron el beneficio de abrir el canal del dique. Ahí empezó la música de Pello Torres y en los carnavales de su pueblo y sobre todo de su barrio El Palenquito. Y ahí nació el primer porro de Pello Torres, que él se lo hizo a una reina, a Belia I, pero que el porro se iba a llamar Belia I, pero el maestro Fuentes, que era el dueño de la disquera, escuchó el porro y dijo, Pello, no puede llamarse Belia I. Pello dijo, pero sí, lo hice con todo amor a la reina del barrio de mi pueblo. Sí, pero las reinas y el título de las reinas en la música, eso no vende, Pello. Vamos a cambiarle el nombre. Oh, no le gustó mucho a Pello. Pero cuando el maestro Fuentes le contó la historia del nombre que le quería colocar, la cosa cambió. Lo llamó el Culebro. Ese fue el primer porro de Pello Torres, el Culebro. ¿Y quién era el Culebro? Un gallo de fina estampa, bravo, que tenía unas espuelas bien cruzadas, que cuando lo sacaban a las galleras cogía el contendor y hasta cuando no lo veía totalmente tirado en el suelo, no descansaba. Y cuando lo veía tirado en el suelo, abría sus alas, las sacudía y se retiraba. Entonces el primer porro de Pello Torres se llamó el Culebro. Y así empezó Pello Torres desde el pueblo a tocar primero el bombo, después los platillos. Hay una cosa curiosa. Empezó con el fututo de la papaya. ¿Sí? Por eso es que en Barranquilla acostumbran a llamarle a estos grupos pequeños de músicos papayeras. Papayeras, porque son muchachos que empiezan a sacar melodías, a sacar las notas musicales a través de estos instrumentos que salen de la naturaleza misma. Así como el fututo de la papaya, también nosotros tenemos el cardón, por ejemplo, para hacer la gaita y así sucesivamente. Y Pello Torres, por eso digo yo que Pello Torres vino de abajo hacia arriba, como debe ser. Cuando uno lo escucha, usted, maestro, en este relato tan interesante, no puede dejar de pasar el poder contemplar el hecho de que, yo les dije en un comienzo, Julio Sierra Domínguez, esté o no en un claustro, está enseñando permanentemente. Y casi que pudiera decir que esto que acaba de compartirnos sobre la génesis del libro es una clase magistral de cómo conseguir un personaje, de cómo construir una historia y de cómo llegar a un texto completo de narrativa. Usted, maestro, no da clases de español y literatura, ¿verdad? Pero las da en su ejercicio diario de vida. Sí, sí. Es el desarrollo y el querer hacer las cosas. Y la palabra, el enamoramiento. El enamoramiento por lo que es de uno para mostrar la raíz verdadera de lo que es de uno. Ya está bueno de estar repitiendo una historia falsa. Nosotros tenemos que hacer la construcción de la historia de América desde la voz de los de América, desde los aborígenes americanos, la historia de los vencidos. La historia de los vencedores la hemos tenido durante mucho tiempo y las consecuencias de esas historias no son las más gratas, sobre todo para un país tan noble como es Colombia. Tenemos que hacer la historia de los vencidos para que nuestros abuelos tengan de nuevo la oportunidad de decir
cómo se construían los valores cuando uno respetaba a los mayores, cuando se daba la palabra, cuando se decía muchas gracias, cuando se decía buenas noches. Y cuando las cosas empezaron a tener otro significado, ¿quién no respetaba al padrino, por ejemplo? ¿Quién no respetaba a un sacerdote cruzando? ¿Quién no se levantaba cuando cruzaba el señor alcalde? ¿Quién no saludaba cuando era el profesor quien llegaba? Y así sucesivamente. Entonces, Pello Torres nació con humildad en ese contexto. Y eso me llamó la atención. Y por eso empecé a escribir la vida y la obra del maestro desde esa perspectiva, desde ese punto de vista. 20 capítulos, maestro. 20 capítulos porque tenemos el contexto de sus comienzos hasta su nacimiento, posteriormente su escuela primaria y secundaria musical, no la de los bancos de la escuela que condenan mucho a veces, sino la musical. Después la opción que tuvo de dar un salto a la creación musical y a los arreglos musicales. Posteriormente la constitución de una orquesta como los Diablos del Ritmo, que no era la orquesta de Sincelejo, era una orquesta formada en Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja, como está la petrolera, la refinación del petróleo, entonces, como cuando venían los norteamericanos con partituras, en la refinería había empleados o funcionarios de distintos contextos, entonces formaron una agrupación que generalmente tocaban eran partituras norteamericanas, ¿sí? Pero porque era para el alegreto de ahí, de la empresa como tal. Pero posteriormente se dieron cuenta pues que había necesidad de agrandar la orquesta y de buscar unos músicos que le dieran más alegría al asunto. Y por esas casualidades de la vida llamaron a Pello Torres. Y Pello Torres llevó todo el contexto negroide de los tambores, era una trompeta exquisita y llevó el porro. Y Barranca Bermeja se alivió con el porro. Y entonces tocaban, la orquesta tocaba no solamente ya al interior de la refinería, sino que también iba a los clubes y a los cabarets donde generalmente los norteamericanos que estaban vinculados con la empresa y los otros funcionarios de los niveles distintos, porque se distinguían entre los grandes jefes, los medios y los obreros. Entonces iban a sitios diferentes y tenían la orquesta. Pero en esos asuntos de la vida hubo algunas crisis también y la orquesta se trasladó porque Pello Torres se vino para Sincelejo y él la coqueteó a los músicos y se los trajo para Sincelejo y llegó la orquesta a Sincelejo y nunca más salió de ahí. Barranca Bermeja tenía un contexto musical, por eso es que hace el Festival del Porro, que parece raro, el Festival del Porro en Barranca Bermeja. Y en Barranca Bermeja nació la Pollera Colorada. Porque también ahí la Orquesta Claridad, la orquesta de los que iban también a tocar a esos sitios, porque cuando hay grandes empresas de carbones, cuando hay grandes empresas de gasolinas, cuando hay grandes empresas del oro, de la plata, etcétera, alrededor de eso se va formando un cordón de lugares de la alegría, de todo contexto. ¿Sí? De todo contexto. Entonces las orquestas tenían ahí su oportunidad. Maestro, usted escribe poesía, usted escribe narrativa, usted escribe de todo, porque además cada mensaje es un escrito maravilloso. ¿Cómo ha sido, o sea, qué cambio hay, por ejemplo, entre este libro, perdón, y el libro El tono azul del Caribe colombiano? Son dos libros de narrativa que ambos muestran baluartes del Caribe colombiano. Y es lo mismo que usted ha logrado a través de este ensayo novela con este personaje maravilloso, Pello Torres, que hoy nos está haciendo enamorar de él. ¿Cuál es la diferencia que encuentra usted en estos dos libros que han sido tan representativos dentro de todas sus obras? Sí,
el tono azul del Caribe colombiano son estampas. Usted va pasando páginas y en cada página tiene una estampa. Por ejemplo, pasa unas páginas y tiene el Carnaval de Barranquilla. Sigue con las siguientes páginas y encuentra el Festival de Gaitas de Ovejas. Sigue con la siguiente página y encuentra el Festival del Porro de San Pelayo. O sea, recojo todo el contexto cultural folclórico del Caribe colombiano y lo voy convirtiendo en estampas. Entonces, el lector tiene la opción de saber cuál es el contexto del Caribe colombiano en el fundamento del folclore. De eso tiene el tono azul del Caribe colombiano con todo el fundamento de la geofísica del Caribe, con el mar, con los ríos, con las sabanas, y cómo la música va surgiendo según esté en el río, según esté en las sabanas o según esté en otro contexto. Por ejemplo, el maestro Pello Torres decía que así como hacen la clasificación del porro paliteado y el porro tapado, él decía que el porro era uno solo y que solamente había una distinción según la región, porque no era lo mismo el porro que se tocaba en San Pelayo, al que se toca en Sincelejo, al que se toca en Cartagena, al que se toca en Barranquilla. No es lo mismo, ya llegó el 20 de enero, que escuchar Boquita Salá, por ejemplo. ¿Sí? Los contextos son totalmente diferentes. Entonces la música, Pacho Galán, Lucho Bermúdez, el maestro Pello Torres, va rodando dependiendo de los lugares donde se encuentre. Lo mismo pasa en la meseta cundiboyacense, pasa en el sur también. Si nosotros nos vamos a los llanos, es igual. Que la música es más ecológica que geográfica física, es más ecológica. Fíjese ese tono número 1 de Pello Torres. El saí no está en la rosa y se está comiendo el maíz. El saí no está en la rosa y se está comiendo el maíz. Güey, perro, güey, pa' que, güey, perro, güey, pa' que. Se está comiendo el maíz. Los espantapájaros. Todo ese contexto y cómo los perros en un momento dado perseguían a los animales que se comían lo que ellos habían sembrado. Y de ahí cómo sale la música. La música sale de eso. Así salió Río Sinú, por ejemplo, en las bandas folclóricas de Córdoba. El Río Sinú salió fue así. La Pollera Colorada, por ejemplo, que le ha dado la vuelta al mundo, era una mujer, así como María Varilla acá en el San Pelayo. Era una mujer que llegaba a coquetearle a los gringos, a los norteamericanos de la empresa, a coquetearles y se colocaba a bailar y ellos le daban las propinas y ella se acostumbró con eso, pero ella se vestía con una falda roja. Entonces, cuando se fueron acostumbrando a verla y el papel que desempeñaba, que era agradable para los visitantes, pues salió la Pollera Colorada en un clarinete famoso, ¿sí? Y posteriormente con una letra determinada. Y así nacen las canciones. Así nació, por ejemplo, La Piragua. Y era la piragua, y era la piragua, y el contexto del río, ¿sí? Y cómo se va haciendo eso en una sola consideración. Así nació, ya llegó el 20 de enero, la fiesta de Sincelejo. El 20 de enero, una fecha, Sincelejo, un pueblo. Y cómo se unen los palcos engalanados, la fiesta en Corraleja, cómo los músicos se van haciendo con lo que ven, haciendo con lo que sienten y cómo lo van colocando en un pentagrama. Así nacen los temas y así nacen las canciones y así nacen los arreglos. Por ejemplo, una de los temas más hermosos que hizo Pello Torres se llama Vilma. ¿Y quién era Vilma? Su hija. Vilma era su hija. Y mira lo que dice. Tengo un cariñito que es todo un encanto, fruto de nuestras almas, solo a ti te canto. Vilma, eres mi tesoro. Vilma, por eso te adoro. Vilma, negrita querida. Vilma, la más consentida.
Se lo hizo Pello Torres cuando Vilma nada más era una muñeca. Cuando Vilma tarareaba apenas, le hizo Pello Torres esa belleza. ¿Sí? Y así las composiciones, como la que le hizo a Manuela, esa mujer de folclore y de danza que vive en Barrancanueva del Rey y que todavía adorna las calles del Carnaval de Barranquilla. ¿Sí? Y que Totó la Momposina lo ha cogido como un símbolo. De aquí una anécdota de Totó la Momposina. Decía, los alemanes son fríos. Los alemanes son fríos en el contexto de la música. Se sientan a escuchar y hasta cuando termine el concierto con la misma figura, con la misma posición. Pero una vez Totó cantó en Alemania. ¿Sí? Dame un besito, Manuela, dame un besito pa' ver. Dice que cuando ella empezó ese grito sonoro, algunos empezaron a acomodarse en sus sillas. Yo me llamo Pello Torres, yo me llamo Pello Torres, un negro maluco y bueno. Ya estaban. Pero cuando ella repitió el coro por segunda vez, dame un besito, Manuela, dame un besito. Ya los alemanes estaban usando sus palmas como consideración de acompañamiento. La música, hay que sentirla. La música, por eso es que no se ve, porque se siente. Y solamente siente el que está vivo. Maestro Julio, Ceremonias del Caribe, ¿qué le deja a Julio Sierra Domínguez? Ceremonias del Caribe contiene una búsqueda y es el respeto por lo nuestro. Y en Ceremonias del Caribe se abrió una ventana y es la consideración de la música como una voz que nos alegra por dentro. Y cuando yo hago esta obra y teniendo como protagonista a Pello Torres, en cualquier momento podemos cambiar el protagonista porque es el símbolo del respeto por la cultura y el folclore musical. Ahora, por ejemplo, que estamos escribiendo el pianista que encantó las Astromelias, también es un músico negro. ¿Sí? Dionisio Tiburcio Romero Garcés, cuyo hijo es el símbolo de la música de Colombia para el exterior, Lácides Romero. El maestro Lácides, que toca el piano, que toca el acordeón piano, acordeón que tiene patentada, es un genio. Y el maestro Tiburcio igual. Pello Torres igual. Y Pello Torres no fue a las grandes escuelas. Tuvo influencias musicales de oído y después pasó al pentagrama y fue un gran lector. Hasta el punto en que por no tener la litera de la academia, uno tenía que tararearle las canciones. Y entonces mire este fenómeno tan bello. Uno le tarareaba y él escribía en el pentagrama el tarareo con notas musicales. Entonces cuando uno, si yo fuera a decirle ahora, dame un besito, Manuel, iba colocando sus puntos y sus notas en el pentagrama. Y así sucesivamente fue creando una gran escuela. Una gran escuela. Y era un arreglista de primera mano, además que lo llamaron la trompeta de oro. Tenía una fuerza para tocar su trompeta. Y era un negro que cuando tocaba, los tambores del fondo de la tierra levantaban su vuelo. Era fuerte para eso. Y lo hacía con vigor. Lo hacía con mucho vigor. Tanto que si nosotros contamos ahora, le voy a contar nada más los dedos de esta mano. Justo al Mario. Alci Acosta. Carlos Piña. Armando Contreras. Dairo Mesa. Nada más con esos 5. Que son personas de música, llamémosla por región, internacional. Son personas que pasan ya en los estudios de grabaciones
son personas que son signadas en el contexto de la música. Porque cuando una orquesta de Puerto Rico viene a tocar a Barranquilla, por ejemplo, no cree usted que le traen los 18 músicos de Puerto Rico. Le traen a las 7 figuras y a los otros ya los tienen clasificados en Colombia. Así que, por ejemplo, el maestro, ¿quién? Carlos Piña, tocando el clarinete. Carlos Piña, tocando el clarinete, es el gran músico para las grandes orquestas del mundo. Ramón Darío Benítez, ¿por qué se fue a vivir a Miami y ahora a Nueva York? Por la sencilla razón de que vivía en Bogotá, pero hacía música para el doblaje de películas y para grandes presentaciones. Entonces le dijeron, ¿usted por qué no se viene a vivir acá? Para que evite esa viajadera. Entonces, cuando nosotros lo tenemos en Colombia ahora, es al revés, tenemos que invitarlo. Justo al Mario, el mejor y uno de los mejores saxos del mundo. ¿De dónde es? De Sincelejo. ¿Alumno de quién? De Pello Torres. De Pello Torres. Alci Acosta, el papá del Checo Acosta. ¿Dónde se hizo Alci Acosta? Tocando el piano en la orquesta Los Diablos del Ritmo de Pello Torres. Y así fueron creciendo estos músicos, con ese gran maestro de sensibilidad musical que algunos dicen que él murió, pero eso es mentira. La esencia no. Maestro, este libro indudablemente va a impactar mucha gente, no solamente en Colombia, sino en muchas partes. Usted, ¿qué le va a decir a las personas que quieren llegar a este libro antes de tenerlo en sus manos? Sí, he tenido la suerte de que la casa editora en la que pertenezco ahora, Apidama, en la ciudad de Bogotá, lo ha colocado en algunos stands de Colombia, fundamentalmente de Colombia, en Librería Nacional, en librerías, desafortunadamente en ciudades capitales, porque ahí tenemos nosotros una falencia en nuestro país. Antes, cuando uno iba a colocar en el Correo Nacional un libro, yo le iba a enviar un libro a usted en un sobre y me decían, ¿qué contiene el sobre? Yo le decía, un libro vale el 50% del valor. O sea que si el envío costaba 10,000 pesos a la moneda de hoy, por ser un libro pagaba 5. Ahora no. Ahora el correo cuesta más que el libro, porque desafortunadamente es así. Y eso ha restringido. Entonces se encuentra en la Librería Nacional de las capitales de Colombia. Y ahora pues estamos haciendo un juego con la Fundación Juana Domínguez y la Biblioteca Juana Domínguez en la ciudad de Sagún, donde las personas nos escriben y le damos una cuenta determinada, hacer su consignación respectiva y nosotros le hacemos llegar a su casa el libro. Sí, es una oportunidad que estamos brindando ahora, no solamente por el asunto del confinamiento, sino porque tenemos la oportunidad de que quien debe tocar la puerta de tu casa es un libro. Qué bonito mensaje. Y decirles también, maestro, que la Feria Latinoamericana del Libro este año ha dispuesto de la tienda virtual para todos los autores y también a través de esa tienda van a poder acceder al libro suyo, como a los libros de cada uno de los autores que han participado con nosotros. Le voy a pedir permiso, maestro, para hacer una lectura solo de un párrafo. Quiero antojarlos más, ¿me permite? Sí, cómo no, con mucho gusto, claro. Y nadie podía evitar el rumor que invadía las laderas cercanas a Calamar. Un buscador de historias, piel mestiza, pelo ondulado y mediana estatura, había penetrado en esos parajes. Su nombre era Juan, pero al decir de algunos entendidos tenía la imaginación de los brujos. Tal vez por eso lo apellidaron el Brujo, Juan el Brujo. Así lo llamaban quienes lo habían visto primero. Los demás repetían ese nombre desde la pila bautismal como si él mismo se los hubiera deletreado con su boca. Qué belleza. Nos encantaría que fueras una gran lectora en voz alta desde la chambrana de este libro, Ceremonias del Caribe, un cruce de culturas ancestrales.
porque le impregnas el alma. Y Es yo, como como ella empieza, leyó, fue un párrafo, ¿sí? señor. Como leyó el párrafo 1, yo les voy a relatar simplemente cómo finaliza. Venía el maestro Pello Torres vestido de blanco con su kepi, porque estaba en la banda departamental, y lo traía con el brazo levantado una mujer de pequeña estatura con un turbante en la plaza principal. Estaba Lucho Bermúdez, estaba Pacho Galán, estaba la Juvenil de Chocho, estaba la 19 de marzo, estaban las gaitas, estaba el pito atravesado. Y cuando Pello Torres entró, el maestro de la orquesta de Lucho Bermúdez, el maestro Lucho, dio la orden del comienzo y empezaron todos al unísono a tocar la misma melodía. Y Pello se fue elevando, se fue elevando, se fue elevando hasta donde todo el mundo lo podía ver, pero nadie lo podía tocar. Su gloria. Maestro, con usted cada 5 minutos, cada instante, cada minuto uno aprende, no cada 5, no, cada minuto uno aprende con usted. De verdad es un privilegio muy grande que este año haya usted aceptado la invitación a estar en la tercera Feria Latinoamericana del Libro y que esta virtualidad nos ha permitido llegar a tanta gente tan maravillosa, a tantos escenarios con tan maravillosos contenidos como Ceremonias del Caribe. Yo no puedo más que decirle gracias con letras mayúsculas y por favor quédese en la familia de la Feria Latinoamericana del Libro. La Feria Latinoamericana del Libro es una voz que se levanta con orgullo. Es un esfuerzo que bien vale la pena. Es un canto que sale de adentro ante un país que requiere unas condiciones de mayor igualdad y de serenidad, donde todos volvamos a ser compadres, donde nos saludemos en las noches y donde en un momento dado al despertar nos digamos buenos días. Los colombianos somos un solo pueblo y cuya dignidad es el amor y cuyo principio fundamental es la ternura. Maestro, saludos muy especiales en nuestro chat aquí de la sala virtual de Alfredo Flores desde Montería, Lina Marcela Martínez desde la ciudad de Guadalajara de Buga. Un abrazo muy especial para todos y cada uno de los que han estado aquí. Yerlis Acevedo, saludo muy especial para todos. Y Jorge Iván Sánchez también, por acá nos dejan mensajes. Qué bueno y qué agradable para nosotros tenerlos a ustedes aquí en sala, todos los que han estado aquí en sala y los que se conectaron a través de nuestra plataforma en Facebook y a través de todas las redes sociales. Maestro, muchas gracias por entregarnos Ceremonias del Caribe. Ese canto a la vida, ese canto a la cultura, ese canto a lo que vale la pena y vale la pena para Colombia, maestro. Sí, muchas gracias a usted. Le agradezco a la Universidad del Sucre, que es mi sede académica, a la Fundación Juana Domínguez, y le agradezco a usted a través de su gran programa La Chambrana, que haga contextualizaciones que tengan que ver con la vida de la cultura y el folclore de Colombia. Muchas gracias a usted por presidir esta sesión y a todos a quienes nos acompañaron. Los quiero mucho. Tal vez no he visto sus nombres, pero los llevo en el alma. Maestro, un beso muy grande desde el alma para usted, a nuestro director general Walter Caicedo, a todo el equipo de la Feria Latinoamericana. No se desconecten de nuestras redes sociales, ni se desconecten de nuestra página, que seguimos de programación. Y recuerde, ya no cerramos el 25, ya vamos hasta el 31 de julio y la fiesta de la literatura sigue, y qué bueno por eso. Así que a ustedes, muchas gracias por estar en esta sala y quédense con la Feria Latinoamericana del Libro. Un abrazo para todos. Gracias.